Vamos con tus palmas. Pues dale un grito de júbilo. Sobre todo estás tú, el universo corre a ti, se rinden los reinos solo a tu voz. Mi reino no es de aquí, mi tesoro está en ti, y eres rey, eres Señor. Vamos, declaro que tu gloria brille, que la tierra cante, que tu reino venga, que tu pueblo grite, el cielo gobierna. El cielo gobierna. El cielo gobierna. El cielo gobierna. Pues dale un grito de júbilo. Adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aunque venga oscuridad, tu luz resplandecerá, y toda rodilla a ti se doblará, a ti se doblará. Que tu gloria brille, que la tierra cante, que tu reino venga, que tu pueblo grite, El cielo gobierna. El cielo gobierna. El cielo gobierna. El cielo gobierna. cantamos aleluya a nuestro Puedes Rey. levantar tus manos. Cantamos aleluya a nuestro Rey. Cantamos aleluya a nuestro Rey. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya a nuestro Rey. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya a nuestro Rey. Cantamos aleluya. Aleluya. El cielo gobierna. El cielo gobierna. El cielo gobierna. El cielo gobierna. Sí, que el cielo gobierna. El cielo gobierna. El cielo gobierna. El cielo gobierna en mí. Te adoramos, Dios. Tu reino aquí, tu reino aquí. Pues dale un grito de júbilo. Tú eres digno. Que tu amor descienda con poder. Revolución que traiga avivamiento en todo lugar.
está, y Él venció la muerte y vive para siempre. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive, vive, vive para siempre. Vive, vive, vive para siempre. Que las tinieblas huyan ante ti. Avívame y dame fortaleza para seguir. Solo en ti yo soy libre de este mundo. Vencer. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive, vive, vive para siempre. Vive, vive, desciende hoy con fuego, Dios. Vamos, levanta tus manos, dile. Creación temblará. Si tú eres la creación, dile. Desciende hoy Dile, ven, ven, Espíritu Santo. con fuego, Dios. Ven, ven, Espíritu de Dios. La creación cantará al oír tu voz. Desciende hoy con fuego, Dios. La creación temblará al oír. Dile una vez más, dile, desciende. Desciende hoy con fuego, Dios. La creación temblará al oír tu voz. Desciende hoy con fuego, Dios. La creación temblará al oír tu voz. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Y Él venció la muerte y vive para siempre. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive, vive, vive para siempre. Vive, vive para siempre. Vive, vive, vive para siempre. Vive, vive, vive para siempre. Y desciende hoy con fuego, Dios. La creación temblará al oír tu voz. Desciende hoy con fuego, Dios. La creación temblará al oír tu voz. Desciende hoy con fuego, Dios. La creación temblará al oír tu voz. Desciende, Dios.
llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Hasta el a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, y en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el Bendito eres, Señor. Eres digno de toda alabanza y eres digno de adoración. Gracias, Padre. Gracias. Qué maravilloso es poder estar en la casa del Señor para adorarlo, para exaltarlo, para glorificarlo. Y siempre he creído que el mejor lugar en el que podemos estar es en la presencia de Dios. Es el mejor lugar que nosotros debemos de buscar. Es bueno estar con la familia, es bueno estar con la gente que amamos, pero es mejor estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Bien, iglesia, queremos darle la bienvenida a toda la gente que nos ve a través de las redes sociales. Queremos decirles que nos sentimos contentos, nos sentimos halagados. Enviamos un saludo a la gente que nos está viendo allá en la ciudad de Tula. Aquí en Tala también hay gente que nos está viendo, y en Zapopan. Así es de que le damos gracias a Dios por esto, y bueno, y a cada uno de ustedes también queremos darle la bienvenida porque hoy determinaron poder estar en la casa del Señor. Y hoy quiero dar un mensaje que le he puesto por título, ¿qué pues? Y bueno, como ustedes lo han estado observando, estamos analizando la epístola a los Romanos. Y hoy quiero hablarles sobre el capítulo 4, versos del 1 al 3. Romanos capítulo 4, versos del 1 al 3, que dice de la siguiente manera:
¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y miren, me gusta lo que dice la Nueva Versión Internacional, que dice, entonces, ahí ya se nos quitó el qué pues, pero para que esté, vamos a decir, ¿qué pues? ¿Qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios, pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Entonces, hemos estado viendo en estos martes, y yo les invito para que no se pierdan los martes, porque vamos a analizar toda la epístola a los romanos, que son, si no mal recuerdo, 16 capítulos. Vamos a analizar toda la epístola de los romanos, y en primer lugar tenemos que ver que cualquier judío se habría disgustado con Pablo al decir en el capítulo 2, Pablo dice que los judíos valoraban demasiado la circuncisión. En el capítulo 2 también dice que valoraban demasiado la ley. En el capítulo 3 les dice que ellos no son mejores que los gentiles. Y todavía termina diciéndoles, o les dice, que Dios acepta a los gentiles así como judíos por medio de la fe. Por eso es que dicen, pues ¿qué pues? O sea, todo lo que nosotros creemos, todo lo que nosotros hacemos, el apóstol Pablo dice, no, eso no vale. Entonces, ¿se imaginan? Era un tiempo de conflicto, y es por eso que el apóstol Pablo, cuando habla a los romanos, mejor dicho, cuando le escribe a la iglesia en Roma, recuerden que todas las cartas fueron escritas a ciudades o a lugares de lo que era la Roma en aquel tiempo. Y entonces esas cartas, Pablo, lo que les dice a la iglesia en Roma, que en su mayoría eran judíos, empieza su carta de los romanos diciéndoles precisamente estas 4 cosas que por lo menos estamos destacando, ¿sí? En donde les dice, bueno, pues ustedes creían que eran ciudadanos o personas de primera clase. ¿Qué creen? Ustedes no son VIP ni de primera clase, todos somos iguales, gentiles y judíos. ¿Ustedes se creían mejor que los gentiles? Tampoco. ¿Ustedes creen que la ley, el valorar la ley más que cualquier otra ley, eso es lo mejor? Tampoco. Y mucho menos el valor de la circuncisión. Y entonces Pablo estaba dando duro. Ahora, en el punto 2, que quiero irme en estos 2 puntos rapidito porque me voy a detener en el punto 3. Los judíos pensaban que Abraham, el padre Abraham, ¿verdad?, era el mejor ejemplo o el ejemplo perfecto que ellos tenían. Y Pablito no tan solo les tumbó lo que ellos creían, sino todavía Pablo les dice, pero Abraham, ¿sí?, en el verso 1, cuando empieza a hablar, dice, pero Abraham no cumplió la ley. Abraham no cumplió la ley, judíos. Y los judíos, ¿cómo? Sí, Abraham no cumplió la ley, porque Abraham vivió mucho antes de que fuera dada la ley. Así es que Abraham no cumplió la ley. Si ustedes creen que la ley es lo mejor que tienen, ¿qué creen? Abraham, el ejemplo que ustedes tienen, no cumplió la ley, porque no había ley. Y luego les dice, la obra que hizo fue obedecer como hombre. Es decir, Abraham lo único que hizo fue obedecer como hombre, pero esa obra de ser obediente
no era suficiente para justificarlo delante de Dios. Es decir, no tenía de qué gloriarse, de qué sentirse Abraham vanidoso, ¿sí? Orgulloso. No tenía de qué sentirse Abraham orgulloso, porque él lo único que hizo fue obedecer. Y esa obra delante de Dios no sirve. Y entonces el apóstol Pablo les dice, esto es como cuando una persona que está trabajando dice, así, ustedes, cada uno en su trabajo, llegan y dicen, no, es que yo hice esto, yo hice aquello y por mí la empresa va así. Hey, para eso te están pagando. Entonces dice Pablo, no te debes de sentir orgulloso por lo que estás haciendo, porque por eso te pagan, para que hagas lo que estás haciendo. ¿Sí? ¿Sí van conmigo? Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a los romanos. Le dice, entonces, ustedes no se deben de sentir orgullosos por lo que están haciendo. No se deben de sentir orgullosos porque obedecen, porque eso lo tienen que hacer. ¿Sí o no? Cuando uno de sus hijos los obedece, ¿a poco le hacen una fiesta como de pastel y todo lo demás porque obedecieron? Pues no, porque eso lo tienen que hacer, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces no tienes por qué hacer una fiesta cuando tenemos que obedecer. Y entonces el apóstol Pablo, la verdad, se pasó con los romanos, ¿no? O sea, les dice el pastor Omar, les tronó su globito, ¿verdad? Les ponchó su globito el apóstol Pablo a los romanos. Y luego todavía el apóstol Pablo les dice, miren, la manera de acercarse a Dios contrarresta dos formas de acercarse a Dios. La primera es pedirle a Dios que nos dé lo que merecemos. Eso es lo que hace una persona cuando trabaja, ¿sí o no? O sea, cuando trabaja y va y pide su salario, ¿qué está pidiendo? Lo que merece, ¿no? Por eso cada uno paga, ¿sí? Un estudiante cuando va y dice mis calificaciones, ¿por qué las pide? Pues porque lo merece. O sea, digo, la calificación es del 0 al 10, ¿no? También le dan lo que se merece, ¿verdad? Pero es lo que él está pidiendo, lo que se merece. O sea, no le está pidiendo un favor al maestro. El maestro tiene que dar calificaciones, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo le dice, hey, tú no le puedes pedir a Dios la salvación, o tú no puedes pedirle a Dios algo que tú no mereces, porque tú y yo no merecíamos la salvación, no merecíamos ser justificados. Entonces tú no le puedes pedir a Dios que te justifique por obras, porque nosotros no somos justificados por obras, sino somos justificados por gracia. Y es lo que el apóstol Pablo le está diciendo. Entonces, todas las obras que ustedes hacen, la misma ley, todo eso no te acerca a Dios. La única manera en la que tú puedes aceptar a Dios o tener el don de Dios, que es la gracia, ¿sí? Lo puedes aceptar como un regalo que Dios te da. O sea, tú no puedes exigir la salvación. ¿O alguno de ustedes se siente digno de exigir su salvación? No. Y es lo que el apóstol Pablo dice, ustedes no pueden hacerlo. O sea, no por ser judíos lo pueden hacer. Entonces Pablo menciona que tanto Abraham como el rey David, que era otro ejemplo de los judíos, ¿no? ¿Verdad? Porque al Mesías decían que era el hijo de David, ¿no? Entonces Pablo les dice, hey, Abraham no fue justificado por obras ni por la ley, porque para empezar Abraham ni siquiera estaba escrita la ley, y David tampoco fue justificado por obras. David sabía que él era justificado por la gracia de Dios. Y fíjense bien, algo interesante. David, él sabía que iba a llegar un Mesías, porque la Biblia lo decía, ¿verdad? Él tenía ese conocimiento, pero él tenía una comunión con Dios directa. Y ustedes leen los salmos que escribió David, en todos los salmos David se dirige a Dios como el Dios de su salvación,
como el Dios de su refugio, como el Dios de su consuelo, como el Dios que lo protege, como el Dios que lo cuida, como el Dios que está con él todo el tiempo, como el Dios que perdona, como el Dios que lo ama. Es decir, David no pone la ley como algo que para acercarse a Dios, sino él sabe que él tiene una comunión directa con Dios, y esa, aunque aún no se manifestaba la gracia, David utilizaba la gracia para acercarse con Dios. Por eso es que a David se le conoce o se le dice que David era conforme al corazón de Dios. No era David conforme a la ley, sino era conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Ahora, lo siguiente que quiero entrar, y que esto, bueno, pues a los judíos les pegó, eso les pegó, pero lo otro, hagan de cuenta que les hizo un chichón aquí, ¿no? No se crean, nada más es para reírnos un poquito. Entonces, encontramos algo interesante. Verso 9 del capítulo 4, encontramos que el apóstol Pablo les habla de la bienaventuranza solamente para los de la circuncisión. Dice, o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo, cuando esto está así, imagínense que aquí están los romanos y Pablo está disertando, y los romanos le dicen, imaginen esto, así no dice la Biblia, pero imagínense que le dicen, a ver Pablo, espérate, ok, ya entendimos que debemos de tener fe para acercarnos a Dios. Ya entendimos que no es por obras. Ya entendimos que no somos mayor que los gentiles. Ya entendimos eso. Pero ¿qué de la circuncisión, Pablo? O sea, la circuncisión es algo importante, Pablo. ¿Acaso no sabes que la circuncisión, desde nuestro padre Abraham hasta nuestros días, tenemos que cumplir con la circuncisión? Y es más, todos los gentiles que quieran pertenecer al pueblo de Israel, que quieran ser ciudadanos israelitas, se tienen que circuncidar, porque si no, no pueden estar, no pueden ser ciudadanos. ¿Y saben por qué era esto? Porque los judíos tenían algo. Nuestro padre Abraham, él era un hombre justo, un hombre obediente, un hombre al cual Dios le habló, y entonces nosotros, sus hijos, también somos justos, obedientes, y también Dios nos habla a nosotros. ¿Sí? Y también decían ellos, bueno, nuestro padre Abraham perteneció a Dios, porque Dios hablaba con él, y Dios le dijo que de él iba a ser una nación. Así es de que él pertenecía a Dios, nosotros también pertenecemos a Dios. Abraham fue circuncidado, nosotros también somos circuncidados. Es decir, le están diciendo, mira, todo esto es porque nuestro padre Abraham abrió la bendición, y nosotros como sus hijos somos igual que él. ¿Se acuerdan? ¿Cómo dice? Hijo de tigre. Entonces decían los judíos, así nosotros somos hijos de Abraham, entonces nosotros somos igual que Abraham. Y eso tú no lo puedes refutar, Pablo. Pero Pablo les dice algo. Dice, miren, vamos a ver lo que en realidad la Biblia nos enseña. Entonces les dice en el verso 10, capítulo 4, dice, bueno, 9 nuevamente, dice, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión. Y está hablando del perdón de pecados, esa bienaventuranza. ¿Sí? En el verso 7, bueno, en el 6, cuando habla de David, dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y entonces Pablo les lanza una pregunta y les dice,
¿Qué pues? ¿Esta es la bienaventuranza? ¿Esto que ustedes están diciendo solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y hace otra pregunta Pablo y dice, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Otra vez les dice, a ver, platíquenme, explíquenme, ¿cómo le fue contada la fe a Abraham? ¿Estando circuncidado o siendo un incircunciso? ¿Cómo le fue contada? Y entonces les dice, miren, no os hagáis. Dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y entonces Pablo, que se sabía la ley, se sabía la Torá, les dice, miren, en Génesis capítulo 12, verso 4, dice que Abraham era de 75 años cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a donde yo te voy a llevar, y ahí tú serás bendición y de ti saldrá una nación, y bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Así dice la escritura, ¿no? Dice, y de tu simiente serán bendecidas todas las naciones. Capítulo 12 del 1 al 4. Pero dice la escritura en el 4, y Abraham era de 75 años. ¿Cuántos años tenía Abraham? 75 años. Pasó el tiempo y un día Abraham le dice a Dios, Dios, yo no tengo descendencia, y a poco mi esclavo va a ser el que reciba toda la herencia. Yo no quiero dejársela a él, yo quiero un heredero. Y Dios le dice, Abraham, vas a tener un hijo, el hijo de la promesa, lo vas a tener. Usted sabe la historia, Sarita le quiso ayudar a Dios y bueno, metió la pata, ¿no? Entonces encontramos en la Biblia, tiempo después, en Génesis capítulo 17, inicia diciendo que Abraham era de 99 años. ¿Cuántos años? Y al principio dijimos 75. ¿Cuántos años pasaron? 24 años, ¿verdad? ¿Sí? Pasaron 24 años. Y la Biblia dice que esa ocasión, que están ahí, están platicando Abraham y Dios. Y entonces le dice, bueno, no era Abraham, era Abram, nada más. Y Dios le dice, Abraham, ¿te acuerdas lo que platicamos hace 24 años? Bueno, pues hoy vamos a hacer un pacto entre tú y yo. En primer lugar, vas a dejar de llamarte Abram y ahora te vas a llamar Abraham. Y mira, a tu mujer Sarai, ya no le vas a decir Sarai, ahora le vas a decir Sara, que significa princesa. Entonces ahora cada que le hables le va a decir, princesa, ven. Y luego le dice, mira Abraham, además el hijo de la promesa ya está. Escucha bien Abraham, de aquí al tiempo de la vida, Sara va a tener a su bebé, pero vamos a hacer un pacto entre tú y yo, y el pacto es el siguiente: te vas a circuncidar, Abraham. Al viejito de 99 años lo mandaron a circuncidar. Te vas a circuncidar. Y escucha bien, Abraham, este pacto lo vas a continuar con tus hijos, con los hijos de tus hijos y con los hijos de tus hijos de tus hijos de tus hijos. Es decir, este pacto va a ser perpetuo.
Ustedes lean la Biblia y eso dice, es un pacto perpetuo. Por eso es que hasta el día de hoy los judíos se siguen circuncidando, porque ellos continúan con el pacto que Dios hizo con Abraham cuando tenía 99 años. Todavía no estaba Isaac, todavía no nacía Jacob, todavía no nacían los 12 hijos de Jacob, todavía no estaban en Egipto. O sea, que pasaron muchos años para que el pueblo de Israel se hiciera, se formara. Y pasaron más años para que Moisés subiera al monte Sinaí para que le fueran dadas las tablas de la ley. Entonces les dice Pablo, hey, Abraham fue justificado antes de ser circuncidado. Así es de que lo que ustedes creen que son parte del pueblo de Dios por estar circuncidados y que eso los justifica como hijos de Dios, no, eso no es así. Sino que cada uno, nosotros debemos de comprender. Abraham está diciendo la importancia de ser obedientes delante de Dios. Sí, pero más que eso, por eso es que dice que le fue contado, ¿sí? Dice, creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Entonces el apóstol Pablo les dice, sí, es cierto, Abraham obedeció, pero le creyó a Dios. 24 años antes Dios le dijo que él iba a tener el hijo de la promesa a la edad de 75 años, y Sara, de acuerdo a lo que dice la Biblia, tenía 10 años menos. Entonces Sara tenía 60 años, Sara era estéril, ¿sí? Y entonces la Biblia nos muestra que no había posibilidad humana de que Sara pudiera quedar embarazada. Porque cuando Sara escuchó que iba a quedar embarazada, que iba a tener un bebé, Sara, dice la Biblia, que se rió y dijo, yo, una anciana, tener un bebé, si ni siquiera tengo la costumbre de las mujeres. Es decir, ya no era fértil por su edad, ya estaba en la menopausia Sara, ya no podía tener un bebé. Y esa fue la promesa, y por eso Dios le dice a Abraham que le fue contado por justicia, porque él creyó y obedeció. ¿Está entendiendo la palabra? Entonces, en realidad, lo que la Biblia nos enseña, y esto es lo interesante, por eso decimos, ¿qué pues? Hay mucha gente que hoy en día la gente piensa que por servir en la iglesia ya se ganó un lugar en el cielo. Y no. O por venir todos los días. La gente piensa que por flagelarse o por ir de rodillas va a tener un mejor lugar. Y la Biblia nos dice que no es por obras. Es por obediencia, pero a la palabra de Dios. Es decir, obedecer a Dios, creer en Dios y tener una relación con Dios. Eso es lo que nos acerca a Dios. Entonces, cuando tú y yo en realidad podemos ver, ahora sí, a este Abraham como un ejemplo a seguir, tú y yo lo podemos ver, pero un ejemplo a seguir en la fe que tuvo Abraham. Esperó 24 años, bueno, en realidad 25, porque dice que era edad de 99 años cuando se le dijo que se circuncidara, y todavía pasaron 9 meses. Entonces, a la edad de 100 años y a la edad de 90
fueron papás. Así es que, mujeres, no se desanimen. Si hay un hijo de la promesa todavía, no se desanimen, ¿sí? Pero entonces encontramos algo interesante. Abraham es un ejemplo a seguir como un hijo de Dios obediente y que creyó en Dios todo el tiempo. Es decir, Abraham es un ejemplo como un no judío, porque fue justificado por fe mucho antes de que se pensara en la circuncisión o en la ley. Y eso a nosotros nos pone, por eso es que nosotros, aunque no somos judíos y no nos basamos o nos fundamentamos en la ley, pero sí nos fundamentamos en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos fundamentáramos en la ley, todos los niños que nacen, cuello, cuchillo, a los 8 días. Y todos los que llegaran y dijeran, yo acepto a Jesús como mi salvador personal, en lugar de oficina lo tendríamos de quirófano, cuello, ¿no? Órale, ¿de verdad quieres aceptarlo? Ahí está el quirófano, para que te vuelvas judío, para que te vuelvas hijo de Dios. ¿Sí? Así era. Y el gentil que no quería ser circuncidado, decía, no, ¿cómo creen? Yo no le entro a eso. Bueno, entonces no puede ser parte del pueblo de Dios. Pero entonces la Biblia nos enseña, y esto es lo interesante, iglesia, nosotros, la Biblia completa la tomamos como la palabra de Dios, pero hay cosas en la Biblia que son exclusivas para el pueblo de Israel, y hay cosas que son para el pueblo de Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, Abraham le fue contado por fe. Escuchen bien, todavía no nacía Jesús. Es decir, Abraham no podía decir, acepto a Jesús como mi salvador personal. Él no podía decir eso, pero sí pudo creer que a través de él las naciones iban a ser bendecidas. Y esperó. Y Dios contestó. Y hoy, gracias a esa fe de Abraham, gracias a esa obediencia de Abraham, hoy tú y yo podemos tener la bendición que está hablando aquí el apóstol Pablo, de que tus pecados, mis pecados, puedan ser perdonados. Y no necesitas circuncidarse, sino que la Biblia nos enseña, y Pablo lo dice, es que no se tiene que circuncidar ahora el cuerpo, sino lo que se tiene que circuncidar es el alma, el espíritu. Es decir, de acuerdo a la parte clínica o médica, ¿sí? Aunque esto, pues como todo cambia, ¿sí? Hubo un tiempo, una temporada hace, no sé, 50 años a lo mejor. Si alguno de ustedes tiene más de 50 años, a lo mejor lo recuerde, pero más o menos hace 50 años, 40 y tantos años, era algo normal. Todo niño que nacía, cuchillo. No había más, ¿sí? Todo niño que nacía. Y después los médicos dijeron, es que no es necesario. Bueno, antes decían que no era necesario. Ahora los médicos, bueno, aquí tenemos una doctora. Creo que ahora los médicos, antes de meter cuchillo, analizan, inspeccionan bien al bebé y dicen si es necesario o no es necesario, ¿verdad? Y se dice que la circuncisión, hablando ya clínicamente, la circuncisión es para una mejor higiene. Supuestamente para eso es la circuncisión. Pero si a un niño lo enseñan a asearse correctamente, no va a tener problemas de higiene. ¿Sí me están entendiendo todos, verdad? A lo que me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, ¿a qué tenemos que llegar con esto? Esto es lo mismo espiritualmente. Nosotros, así como ahora, pónganme atención. Cuando Dios le dijo a Abraham, no le dijo porque fuera sucio, sino porque eso fue como un sello, como ir con el notario en donde se escribe y se hace un pacto. Entonces le dijo Dios, hey, vamos a hacer un pacto.
Y normalmente los pactos con Dios se sellaban con sangre. Entonces dijo Dios, ¿sabes qué, Abraham? O sea, vamos a hacer un pacto, así es de que vamos a mocharle donde se supone que hay suciedad, o se almacena la suciedad, y ese va a ser el pacto que vamos a tener entre tú y yo y toda tu descendencia. Ese es el pacto que vamos a tener. Y este pacto va a ser perpetuo, porque de aquí saldrá una nación, y de esa nación saldrá la simiente que será bendición para todas las naciones. ¿Sí? ¿Sí están comprendiendo eso, iglesia? Entonces, cuando alguien les pregunte, oye, ¿y qué onda con la circuncisión? Bueno, pues pregúntale a tu médico, porque esto no es de que ahora le damos cuello. ¿Sí? Entonces, iglesia, lo interesante de esto es que sí podemos tener como ejemplo a Abraham, a David y a muchos hombres de la Biblia. Algunos vivieron bajo la ley, otros no vivieron bajo la ley, pero son hijos de Dios. O sea, esto es algo que tenemos que entender. De acuerdo a la genealogía, podemos ver hombres que amaron a Dios, sirvieron a Dios, obedecieron a Dios y no se movían o no estaban sujetos a la ley. Es por eso que Abraham es un ejemplo, pero como un no judío, porque él no era judío, no había pueblo de Israel, no había judíos, no existían los judíos. Pero Abraham fue justificado por su fe. En otro sentido, Abraham, para que no se sientan mal los judíos, Abraham es el primer judío, porque de Abraham sale la nación de Israel. Antes de Abraham no había judíos. ¿Se está comprendiendo? Y pongan atención. A partir de Abraham se empieza a nombrar una nación, un pueblo, una ciudadanía, se empieza a nombrar a partir de Abraham. Cuando viene Jesús a este mundo y Él muere en la cruz del Calvario, Él muere por toda la gente, por todos los que quieran aceptarlo como su Salvador personal. Y entonces la Biblia, el mismo apóstol Pablo, Pedro, Juan, entonces nos hablan y nos dicen que nosotros somos parte del pueblo de Dios. Y ya no se habla de un pueblo de sangre, o sea, sanguíneo, sino ahora se habla de un pueblo que ha sido lavado y comprado por la sangre de Jesucristo. Y ahí está el pacto. Con Abraham hubo un pacto cuando fue circuncidado. Y continuaba el pacto, es decir, se circuncidaba a los niños no por higiene, se circuncidaba a los niños porque era un pacto perpetuo que Dios tenía y tiene con toda la descendencia de Abraham, de su línea genealógica. ¿Sí? ¿Sí va conmigo? Ahora el pacto que se tiene es el derramamiento de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario, y es un pacto para todo aquel que quiera creer en Él, para que no se pierda y tenga vida eterna. Así es de que, iglesia, la ley es algo que allí está, pero no te salva. Las mejores obras que tú hagas tampoco te salvan. El que tú te aprendas la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis tampoco te salva. Lo que te salva es tener una relación directa, continua con Dios, y creer las promesas y la palabra de Dios, y creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que solamente a través de Él el hombre puede ser redimido de todos sus pecados, que puede ser perdonado de sus pecados, y que nosotros somos justificados a través de Jesucristo, y que estamos en el proceso de santificación. ¿Y sabes cuándo vas a ser santo? Cuando cuelgues los tenis. Ahora sí todos, ¿qué pues, pastor? ¿Cómo? Pero eso es lo que la Biblia nos enseña. Iglesia, tenemos que entender que la relación y que lo que nos hace hijos de Dios, parte del pueblo de Dios, es nuestra fe
en Jesucristo como el Hijo de Dios. Es nuestra fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Póngase de pie y vamos a dar gracias a Dios. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque yo sé que tú hablas a nuestra vida y nos enseñas. Señor, te doy gracias porque podemos encontrar en tu palabra, Señor, que es cierto, Abraham, tu palabra lo dice, que porque él creyó, fue justificado por obra. Padre, gracias, porque en realidad tú me enseñas que si yo obedezco tu palabra, entonces yo entro bajo la gracia. Señor, yo no puedo exigir la salvación, porque no tengo con qué pagarlo. No hay manera de que yo lo pueda pagar con mis obras, con mi forma de ser, con mi comportamiento. No hay manera. Pero así como Abraham creyó, así como David creyó, tú eres el único que ha puesto el medio para que nosotros podamos ser perdonados, para que podamos ser redimidos y para que podamos ser justificados. Tu amado Hijo Jesucristo, que vino a este mundo a nacer, pero también a morir en la cruz del Calvario. Padre, gracias por la sangre de Jesucristo que fue derramada en esa cruz para perdón de mis pecados. Pero sobre todo, Señor, te doy gracias porque Él resucitó al tercer día y gracias a ello ahora yo puedo ser justificado, puedo ser redimido porque he sido comprado a precio de sangre, la sangre de tu Hijo amado. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, a nuestros amigos que están en las redes sociales, que Dios les bendiga. Es un gusto, es un placer saber que están con nosotros. Y bueno, pues los esperamos próximo domingo, 10 de la mañana, martes, 8 de la noche. Que Dios te bendiga, un abrazo y cuídense mucho. Escuché decir que siervo ya no soy,